Amén. Puede tomar su lugar y vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Antes de pasar a la palabra, quiero invitar acá a nuestro hermano Richard y a su esposa, la hermana Gisela, porque ellos estaban viviendo una situación bien complicada y el domingo pasado oramos juntos, declaramos la palabra y algo ocurrió. Así que les quiero dar la oportunidad para que ustedes también puedan contar, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En realidad, en obediencia, estoy aquí, en realidad no tenía muchas ganas de pasar, en realidad básicamente porque ese es la tendencia humana es a pensar de que, no, quiere figurar. Y justo me di cuenta que lamentablemente vine con una polera con un color no muy adecuado, pero era lo que estaba disponible, con hartas luchas de día en la mañana, y me di cuenta cuando venía en el auto discutiendo y peleando con mi familia, porque esa es la verdad, que en realidad había alguien que no quería que diéramos testimonio de lo que estaba pasando. Bueno, Nelly, que trabaja con nosotros, en realidad puede dar testimonio de cerca un poco lo que hemos estado viendo. En general nosotros tenemos una empresa que fue formada porque el Señor quiso que fuese así. El pastor la semana pasada predicó algo respecto al tema de las puertas, y la prédica para mí tuvo mucho sentido, sobre todo cuando la revisamos y empezamos a hacer el resumen, porque me di cuenta que todo lo que allí está, partiendo por la primera puerta, es lo que hemos vivido. Y lo que hicimos de distinto, o que hemos estado haciendo en este tiempo, es fundamentalmente tratar de seguir la enseñanza del Señor en cada una de las prédicas. El Señor nos trajo hasta aquí, no exento de hartos problemas, me refiero a cuando nos trasladó de iglesia, pero fundamentalmente el Señor me enseñó algo durante la semana antepasada, y que tenía que ver con una visión de cuando uno hace partir un motor de estos que uno tiene una piola, y fundamentalmente me dijo que tenía que enseñar y transmitir que muchas veces nosotros como cristianos, cuando estamos en momentos complejos y difíciles, decimos, Señor, ayúdanos, Señor, sácame de este problema, y hacemos la mecánica de lo que en resumidas cuentas significa hacer partir este motor. Pero el Señor me dijo, no es de esa forma, es con violencia. Señor, yo tengo el poder, yo soy un hijo de Dios. De esa forma hay que hacerlo con energía, creyendo quiénes somos. Y la verdad las cosas que lo hicimos de esa forma, el pastor nos ayudó el domingo pasado, y donde la verdad las cosas que ustedes saben que el país estaba pasando por un momento medio complejo, económico. En general yo trabajo en un rubro que es de la construcción, y el que está habitualmente afecto a todas estas variaciones de la economía. Pero sin embargo hicimos esta oración con fe, creyendo que en resumidas cuentas el Señor tiene todo el control de todas las cosas que nos pasan. Nos tomamos de todo y cada una de sus promesas. Hemos ayunado, nos hemos arrodillado, y el Señor empezó a responder. A pesar de toda la interferencia, y teniendo claro que cuando uno decide dar testimonio aquí o decide de otra forma seguir al Señor y seguir su palabra, evidentemente, tal como dijo el pastor, no la saca barata, porque de otro lado se levantan también para callarlo. Eso es la verdad de las cosas, para poner freno en la boca, para que no haya el ánimo para pasar adelante, para decirle a los demás, sí se puede, sí lo va a lograr, sí las cosas, a pesar de que todo lo que pueda pasar, el otro no tiene la autoridad, no la tiene, y enseñarle fundamentalmente a orar en el sentido de que las tinieblas retrocedan, porque no tienen autoridad. Eso creo que como cristianos habitualmente nos cuesta harto creerlo, sobre todo cuando estamos en aflicción. Así que fundamentalmente quiero dar gracias al Señor porque el milagro pasó, porque empezaron a llamarnos de la nada, y empezaron a llamarnos y nos empezó a hacer una obra que esta semana la vamos a concretar en un nuevo negocio que es por 2 años, que si bien eso no es el total de lo que nosotros necesitamos, pero es la punta de la iceberg, y creemos que el Señor sí va a poner más obras y mejores. Así que gracias, Padre. Amén, gracias. Bueno, puede sentarse. Denle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Nosotros tenemos que vivir de continuo en una atmósfera de milagros. Amén. Les quiero pedir a todos los que están atrás que se vengan a sentarse acá más adelantito, porque habemos más poquito de lo común hoy día. Dijimos el domingo pasado, estuvimos compartiendo acerca de Nehemías, ¿se acuerda? Y estuvimos hablando y compartiendo acerca de las puertas que él tuvo que pasar para poder finalmente reconstruir los muros de la ciudad y las puertas de la ciudad. Y eso es algo muy importante. Si usted no ha repasado esa... quiero aclarar algo. Cuando yo les digo que les voy a mandar una tarea, no es para molestarle, no es para obligarle a hacer algo, sino que es porque yo sé que Dios de repente
nos estás hablando ciertas cosas, pero hay ciertos remas de Dios, hay ciertas palabras de Dios que nos van a llevar a otro nivel. Entonces, si yo le pido que usted lo repase o haga un resumen, es porque yo sé que eso a usted va a ver cosas que cuando se dio la prédica usted no las había visto. Entonces, cuando nosotros repasamos la palabra del Señor, nosotros obtenemos un doble fruto. Amén. Entonces, es importante que usted lo pueda hacer, porque no me ayuda a mí, lo va a ayudar a usted. Si es así, yo fui el que dio la palabra, yo me sé la palabra más que usted, porque yo fui el que la recibió de parte del Señor, la escribió, la ordenó y se la dio a usted. Entonces, usted ya la está comiendo de recalentado. Pero usted entonces la tiene que volver a repasar, porque son principios importantes. Amén. La Biblia dice que Dios es un Dios que no cambia. Y Él es un Dios de principios, de estatutos, de leyes, de decretos. Y la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces muchas veces nosotros perecemos o nos equivocamos en la vida simplemente porque no sabemos las cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que reconocer que cuando Dios nos habla en su palabra es para nuestro bien. Amén. 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 Quiero compartir una palabra. Dijimos que vamos a hablar acerca de las primicias. Hoy es el último domingo del año, ¿verdad? ¿Sí o no? Es importante en el sentido que es muy simbólico que usted esté aquí en el día de hoy, porque usted le está diciendo al Señor, Señor, este último día yo lo dedico a ti, el último domingo del año lo dedico a ti, y espero que el primer domingo del año usted también esté aquí, porque es el día que vamos a traer primicias para el Señor. Y yo quiero compartirle en esta mañana, en esta tarde, acerca de un tema muy fundamental en la iglesia, en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, en la vida de la persona que ha decidido seguir a Cristo. Y es acerca de las primicias y de los diezmos. Los que son más antiguos y que están conmigo desde que comenzamos el ministerio, saben que es un tema que yo nunca he tocado antes en la iglesia, yo en forma personal, nunca he predicado de diezmos, nunca he predicado acerca de esas cosas, por la sencilla razón de que es un tema que ha sido muy manoseado. Es un tema al cual se ha llegado con muchos abusos también. Muchos ministerios, tanto en Chile como en el extranjero, han abusado de esta palabra. Y en lugar de que la gente sea bendecida, lo que hacen es establecer una esclavitud en las personas y a cada rato le están pidiendo más y más y más y más dinero. Y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón es bendecir a la iglesia. Entonces yo me he guardado durante mucho tiempo de predicar acerca de este tema porque es un tema delicado, pero yo no puedo quitar mi responsabilidad tampoco porque es un tema que también trae gran liberación a aquel que lo recibe y que lo practica. Entonces hay personas, por ejemplo, yo cuando empecé a diezmar, cuando recién me titulé, yo ganaba 450,000 pesos y yo diezmaba de eso y era poquito porque estaba recién comenzando en mi carrera. Y con mi esposa, gracias al Señor, nos habían prestado una casa en la cual podíamos vivir y pagábamos solamente la luz, el gas y esas cosas, pero no pagaba dividendo, no teníamos auto, no teníamos casa, no teníamos nada, no teníamos ni muebles. Los que nos conocieron en nuestra casa de Cerrillos pueden dar fe que al principio no teníamos ni muebles, estaba súper pelado el primer piso. De hecho, cuando nos entraron a robar, no se pudieron robar nada porque no había nada. Pero desde que comenzamos a diezmar con mi esposa, el Señor nos comenzó a bendecir porque el diezmo es algo que es sobrenatural. Y nosotros con mi esposa hemos llegado a diezmar alrededor de 200,000 pesos en algunas ocasiones o incluso más. Ahora, entonces con eso yo le puedo decir que el Señor realmente bendice. Yo tengo personas en la iglesia que empezaron diezmando 70,000, 80,000 pesos. Y al día de hoy hay personas que han llegado hasta diezmar 400,000 pesos en un mes, esas mismas personas. Entonces yo puedo ver que a través del diezmo hay una bendición, amén, hay una bendición financiera. Ahora, yo no predico acerca del diezmo ni de las ofrendas frecuentemente en la iglesia, por una sencilla razón, no lo necesitamos tampoco. Porque con los hermanos que diezman hasta el momento y las ofrendas se cubre absolutamente todo
y queda un saldo a favor. Y de eso puede dar fe nuestra hermana Anita, que es la tesorera. Para que usted esté tranquilo, yo no tomo un peso de los diezmos. Yo tengo mi trabajo. Cuando el Señor me llame a trabajar 100% en la obra, claro que la iglesia me va a tener que pagar un sueldo. Pero hasta que eso no sea, yo no voy a tomar nada, porque eso es del Señor. Amén. Entonces, como le decía, es un tema complicado, es un tema que a algunos pastores les cuesta mucho poder entregarlo de la manera correcta y se ha caído en muchos abusos. Entonces, es importante que nosotros siempre vayamos a la fuente, y la fuente es la palabra del Señor. Amén. Entonces les quiero hablar hoy día acerca de primicias y de diezmos, y quiero que vaya por favor al libro de Éxodo capítulo 13. Primicias y diezmos. Ahora, quiero ponerle un fundamento, porque en esta mañana lo que quiero es enseñar. No es tanto predicar, porque predicar es proclamar un mensaje. Por eso que muchas veces uno alza la voz y declara la palabra del Señor, pero en esta mañana yo quiero enseñar. Amén. Así que si usted tiene papel, lápiz, su cuaderno, anote, porque esto le va a traer mucha bendición. Ahora, el dar a Dios las primicias y los diezmos, este es el fundamento, tiene que ver con la honra al Señor. ¿Con qué tiene que ver? Con la honra al Señor. ¿Y qué es la honra? La honra es el respeto, la reverencia, el valor, la estima que yo le doy a una persona. Es considerar algo o alguien como precioso. Cuando usted honra, usted valora. Fíjese que cuando el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús dijo santificado sea tu nombre, Él lo que estaba diciendo es honrado sea tu nombre. O sea, antes que nuestra necesidad, antes que pedir perdón por los pecados, antes que comenzar con la lista que nosotros le llevamos al Señor de peticiones muchas veces, lo primero que tenemos que hacer es honrarlo a Él. Amén. Es honrar a Dios. Y honrar tiene que ver con la estima. Cuando usted estima a alguien, usted lo honra. Cuando usted lo mira en menos, usted no lo va a honrar. Le pongo un ejemplo. Ahora, para que fue la Navidad, con un hermano de la iglesia, que no voy a decir quién, dijimos, hagamos un asadito el 25. Y dijimos ya, y después nos repartimos los gastos, qué sé yo. Pero después yo le fui a decir a esta persona y le dije, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto es lo que a mí me corresponde pagar? Y me dijo, no es nada. ¿Sabe? Eso es honra. Cuando usted valora a una persona, usted honra a la otra persona. Cuando usted ama al Señor, usted lo va a honrar por una cuestión de corazón. Cuando usted ama a alguien, cuando usted tiene en alta estima a una persona o al Señor, usted de su propio corazón lo va a querer honrar a Él. ¿Por qué? Por la sencilla razón que usted lo tiene en alta estima. Por la sencilla razón de que porque usted lo ama, usted lo honra. Entonces, ¿cómo demostramos que valoramos a alguien o a algo honrándole? Ahora, la honra es una mercancía que Dios siempre va a recompensar. Cuando usted honra al Señor, siempre Dios va a recompensar esa honra. Siempre Él lo hará. No hay manera. ¿Sabe por qué? Porque Él no es deudor de nadie. Ahora, Dios no necesita de ninguna cosa material que nosotros tengamos. Él es Dios. Él dijo, mío es el oro y mío es la plata. Ojo, Él no dijo mío es el dinero. Él dijo mío es el oro y mío es la plata. El dinero es papel, ¿verdad que sí? Entonces, Él no necesita que nosotros le demos nada. Pero nosotros, dándole una muestra de honra, de reverencia, de respeto, de amor, nosotros le honramos a Él. Ahora, la honra es algo que Dios siempre va a recompensar. La honra, además, es una señal de madurez espiritual. Cuando usted es una persona madura espiritualmente, usted siempre va a querer honrar al Señor. ¿Cómo usted diferencia una persona madura de una inmadura en el Señor? La inmadura siempre está cuestionando lo que se le está enseñando. Usted le puede mostrar 10,000 versículos de la Biblia que hablen acerca de un principio y la persona inmadura siempre va a querer hacer las cosas a su modo y a su manera y no va a querer recibir.
Entonces, la honra es señal de madurez espiritual, porque no cuestiono si le tengo que honrar al Señor o no, si lo tengo que reverenciar o no, yo lo hago, porque Él es mi Padre, porque yo lo amo, porque soy una persona madura espiritualmente hablando. La honra también es una señal de respeto y de temor de Dios. Y el principio de la honra se basa en poner a Dios primero. ¿En qué se basa la honra? En poner a Dios primero. Eso es lo más importante. El principio de la honra se basa en poner a Dios primero. Esto quiere decir poner a Dios por delante de todo en nuestra vida. Cuando ponemos al Señor primero que todo en nuestra vida, nosotros solitos le vamos a honrar. Créame que cuando yo comencé a diezmar a mí me costó. Yo viví toda mi vida dentro de la iglesia y tuve trabajos esporádicos, y mientras estaba en la universidad trabajaba part-time, y ese tiempo nunca diezmé, pero luego que ya me establecí en mi carrera tuve que empezar a diezmar. Y créame que para mí 40,000 pesos era bastante dinero. En ese entonces, porque era el 10%, era bastante dinero. Pero con mi esposa tomamos la decisión de hacerlo y lo hicimos en fe, y Dios comenzó a proveer. Hoy día, ya, ¿cuántos años después de matrimonio? Vamos a cumplir 9 años de matrimonio. Podemos decir que tenemos nuestra casa propia, que tenemos nuestro auto que el Señor nos regaló, nos ha bendecido, tenemos 2 hijos hermosos. Todas las cosas que antes no teníamos, ahora las tenemos por su provisión. Y en la casa el que trabajo soy yo nomás. Entonces, cuando trabajan los dos hay más entrada, pero cuando trabaja uno muchas veces se hace difícil la cosa. Pero el Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de dinero en la iglesia? Por ejemplo, en los matrimonios se sabe que la primera causa de divorcio es la falta de comunicación. Pero ¿sabe cuál es la primera causa de pelea dentro de la pareja? El dinero. Entonces podríamos decir que en última instancia la primera causa del divorcio es el dinero o las peleas por las finanzas. Siempre es así. No es tanto que es el adulterio, que uno le puso el cuerno al otro o problemas de otra índole, es el dinero. Entonces fíjese que es tan importante el dinero que la palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es la raíz, sino que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando usted tiene amor por el dinero, usted nunca quiere dar. Cuando usted tiene amor por el dinero, usted nunca quiere honrar al Señor. Usted nunca va a querer diezmar porque tiene amor por el dinero. En cambio, cuando usted no tiene amor por el dinero, sino que amor por Dios, que es el que provee todas las cosas, usted va a dar siempre. Eso es así. Entonces, mire que es el dinero importante, para que usted vea que el dinero es importante en la Biblia y en la vida del creyente. En la palabra del Señor hay aproximadamente 500 versículos que hablan acerca de la oración. Hay otros 500 que hablan acerca de la fe. Pero ¿sabe cuántos hablan del dinero y de las posesiones? Más de 2,000 versículos en la Biblia. Entonces, si usted toma todos los versículos que hablan de la fe y de la oración, son 1,000. Pero los que hablan del dinero y las posesiones son 2,000. Entonces, eso le da una idea a usted que Dios sí le da mucha importancia a las cosas materiales. ¿Sabe por qué razón? Porque si usted no está bien en esa área de su vida, todas las demás áreas van a funcionar mal. El dinero no es ni malo ni bueno, el dinero es amoral. El dinero usted le da el carácter de bueno o malo dependiendo de qué usted lo gasta. ¿Sí o no? Si usted toma el dinero y usted lo gasta en carreras de caballos, ¿ese dinero está bien o mal? Está mal. Pero si usted toma el dinero para bendecir a una persona que lo necesita, ¿está bien o está mal ese dinero? Está bien, obviamente. Entonces usted le va a dar el valor al dinero de acuerdo a lo que usted haga con ese dinero. ¿Estamos acá? Amén. Entonces el dinero es muy importante. Ahora Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6:21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, podríamos decir nuestro dinero, allí va a estar también nuestro corazón. Entonces, de la manera en que nosotros ocupamos el dinero, eso habla mucho acerca de nuestro corazón. Eso habla mucho acerca de nuestras prioridades. Amén. Habla mucho. ¿Por qué razón? Si usted ama mucho a su esposa, usted va a gastar dinero en ella.
la va a vestir bien, le va a hacer regalitos, pero si usted no la estima, si usted no la valora, ella va a quedar en último lugar. Nosotros frecuentemente decimos, no, nuestros hijos son lo más importante y damos todo por ellos, pero el Señor hoy día trae una palabra acerca de realmente qué es la prioridad de nuestra vida. Y quiero que vaya a Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Y vamos a entrar a esta palabra de lleno. Éxodo 13, 1 y 2. Si lo tiene, me dice amén, por favor. No hay, uno lo tiene. ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén. Traiga su Biblia a la casa del Señor. Éxodo 13, 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, mío es. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, mío es. El primer principio que vamos a ver y que aparece en toda la Biblia es que Dios dice lo siguiente, los primogénitos son míos. Jehová le habló a Moisés y le dijo, todo primogénito, todo el que abriere matriz, amén, eso es primogénito. El primer hijo que nace, el Señor le dijo, es mío. Otra versión dice, el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También serán para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Entonces, el primer principio que quiero compartir con usted es que los primogénitos son de Dios. ¿Amén? ¿Qué dije? Los primogénitos son de Dios. Ahora, ¿qué es el primogénito? Es el primer hijo. Mi primogénito es Daniel. La primogénita de mis suegros es mi esposa, la primera. El primogénito de mis padres soy yo. Entonces, el primer hijo es el primogénito. Entonces, el primer principio que debemos entender es que, y que aparece en toda la Biblia, es que los primogénitos son míos. Así dice el Señor, los primogénitos son míos. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. El primer hijo y la primera cría son de Dios. Ahora, usted tiene que extrapolar esto a la antigüedad. Y es que Dios, cuando está hablando de estas cosas, en la ley, detrás de la ley, detrás de la letra, hay un principio. Nosotros no somos judíos ni israelitas, ni estamos sujetos a la ley mosaica, pero sí seguimos los principios que Dios le está hablando a su pueblo, que es que los primogénitos son míos. Amén. Ahora vaya a Éxodo capítulo 13, versículo 13, versículo 12 y 13. Perdón, desde el 11 mejor. Éxodo 13, del 11 al 13. Dice así, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, lo primero es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Estaban esas dos opciones, ¿ya? Entonces, el Señor le dice a Moisés, Moisés, todo primogénito, todo aquel que abriere matriz, mío es, mío es. Pero también el Señor instituyó en la ley que habían ciertos tipos de animales que eran puros y otros que eran impuros. Si usted va a la ley y a Éxodo y a Deuteronomio y Levítico, todos esos libros de la ley, Dios estableció que había ciertos animales que eran puros y otros que eran impuros. Los puros se podían comer y se podían sacrificar al Señor, y los impuros no se podían comer ni sacrificar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, los primogénitos son míos. Y cuando tuvieres un cordero, un primogénito de las ovejas, me lo vas a presentar en sacrificio. Y si tuvieres el primogénito de los asnos, tú vas a presentar en lugar del asno un primogénito de las ovejas igual. O sea, el principio era, los primogénitos son de él. Si es puro, se sacrificaba, y si era impuro, se redimía. Ese es el término, redención. ¿Qué significa redención? Significa comprar, y entonces yo ofrezco otro en lugar de él. ¿Me siguen acá o está muy complicado? Entonces la palabra del Señor decía, los primogénitos son míos. Si es puro, es sacrificado, y si es impuro, es redimido.
Ahora, esto es muy importante. ¿Qué tiene que ver con diezmo y ofrenda y todo eso? Yo le voy a explicar. Pero quiero que usted sepa lo siguiente, que si era de oveja se sacrificaba el primogénito y si era de burro se sacrificaba el cordero en lugar del burro. O sea, se redimía. Porque redención quiere decir rescatar. O sea, dar en el lugar de otro como una ofrenda. Entonces, el principio es, los puros tenían que ser sacrificados y los impuros tenían que ser redimidos. Ahora, esto es una imagen del Señor Jesucristo. Fíjese que Jesús es el primogénito de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Jesús es el primogénito de Dios y Él fue sacrificado, ¿o no? ¿Se da cuenta cómo el principio del Antiguo Testamento se repite aquí? O sea, los puros debían ser sacrificados y los impuros debían ser redimidos o rescatados. O sea, Jesús es el primogénito de Dios y Él fue sacrificado. Nosotros merecíamos también ser sacrificados, pero éramos impuros. Por lo tanto, fuimos nosotros rescatados o redimidos a través de la sangre de Jesús. ¿Se da cuenta que es una imagen exacta de lo que es Cristo ahora? Entonces, nosotros éramos impuros y tuvimos que ser redimidos. Ahora, medite usted lo siguiente. Jesús es el diezmo de Dios. ¿Qué es el diezmo? Es la primera porción. Es la porción primogénita. Y Jesús es el diezmo de Dios. O sea, Dios el Padre entregó a Jesús como diezmo por nosotros. Y para eso Dios tenía que tener fe. O sea, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, siendo nosotros como éramos, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, fornicarios, adúlteros, lo que hayamos sido en nuestro pasado, el Señor dio a Jesús por nosotros como valor de rescate por nosotros. Amén. Entonces, el diezmo, escuche bien, el diezmo no tiene que ver solamente con el dinero, sino que con poner a Dios en el primer lugar. Nosotros estábamos en el primer lugar para Dios, por lo tanto Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Ahora, cuando nosotros diezmamos, decimos, Señor, tú estás en el primer lugar, por lo tanto ahora yo te voy a dar a ti la primera porción. Piense en lo siguiente. Usted ha leído, o por lo menos ha visto en las películas, en la película o la vida de Moisés. ¿Se acuerda cuál fue la última plaga o el último castigo que Dios dio a los egipcios para que Faraón liberara al pueblo de Israel? ¿Se acuerda? ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios tenía el derecho de tomar los primogénitos? ¿Qué le daba a Dios el derecho? Que los primogénitos eran de Él. Él dijo, todo primogénito es mío. Eso le dio el derecho a Dios para que cuando Él mandó todas las plagas a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Él pudo tomar los primogénitos porque Él tenía ese derecho. Amén. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Ahora, Israel fue redimido por la sangre de un cordero primogénito. Cuando Dios le habló a los hijos de Israel y les dijo, ustedes van a salir de Israel, de Egipto, yo los voy a liberar, pero ustedes tienen que sacrificar un cordero. Ese cordero tenía que ser primogénito y tenía que ser sin mancha. Y les dijo, ustedes van a poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, y en los postes y en los dinteles de la puerta, en la parte de arriba. Ahora fíjese que cuando caía la sangre, Él estaba pintando así, la puerta acá y la puerta acá arriba. Y la sangre caía. ¿Caía con qué forma? Con la forma de una cruz. Se da cuenta que como desde el Antiguo Testamento hasta ahora, siempre está la imagen del Cordero, siempre está la imagen de la cruz, por lo tanto es un principio de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros conseguimos la salvación? Por medio de un Cordero que fue primogénito. Ese es el Cordero de Dios. Amén. Entonces lo que quiero que usted tenga en su corazón en este instante y para el resto de la palabra es que los primogénitos, número uno, los primogénitos son de Dios. Y el primogénito, si es puro, tenía que ser sacrificado. Y si era impuro, tenía que ser redimido. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablamos acerca del primogénito? Porque primogénito es lo primero. Y lo primero tiene que ser para el Señor. Amén. Si usted va al libro de Hechos o en el libro de Juan o en Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Para muchos el primer día de la semana empieza el viernes.
Dice, no, aquí empieza mi semana porque yo me voy a carretear, porque yo voy a hacer aquí, acá. Para otros comienza el lunes, porque dicen, yo el lunes comienzo mi semana porque es el día que voy a trabajar. Pero para los creyentes, el primer día de la semana debe de ser el domingo, porque es el día que nosotros consagramos y apartamos para el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor bendice toda nuestra semana. ¿Se da cuenta por qué es tan importante venir a la casa del Señor el día domingo? Porque es el día que nosotros consagramos y apartamos para Él, lo dedicamos desde la mañana. Nosotros nos levantamos temprano, comenzamos la preparación, nos bañamos, nos ponemos bonitos, nos afeitamos. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor a presentar este día como ofrenda para Él. Ahora, usted separa el primer día de la semana, el día domingo, y Dios se encarga de bendecir el resto de la semana. Entonces, es un principio, los primogénitos y lo primero tiene que ser de Dios. Por lo tanto, debemos ofrecer la primera parte de nuestro día a Dios también. O sea, lo primero que usted debe de hacer cuando usted se levanta, luego de bañarse, luego de lavarse los dientes y vestirse, usted tiene que ir a orar delante del Señor y ofrecer la primera parte de su día a Dios. ¿Se da cuenta que es un principio acerca de poner a Dios en el primer lugar? No se trata solamente de darle el diezmo o el 10% al Señor, sino que se trata de ofrecer la primera parte y lo mejor al Señor. Y así también se tiene que ofrecer la primera parte de nuestro dinero a Dios. Entonces el diezmo es más que el 10%, sino que significa que vamos a poner al Señor, que vamos a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Cuando usted diezma, le está diciendo al Señor, Señor, tengo montones de cuentas que pagar, tengo montones de necesidades, pero yo te voy a poner a ti primero. Y para eso se requiere de fe. ¿O usted cree que no se requiere de fe? Ahora la palabra del Señor dice que la fe sin obras está muerta. O sea, yo no saco nada con decir, hoy tengo fe, no, si tengo fe, y no hacer nada. La fe sin obras está muerta. Amén. Eso dice el libro de Santiago. Ahora, el segundo principio, el primer principio es que el primogénito tiene que ser sacrificado o redimido. El segundo principio es que se deben de ofrecer los primeros frutos. Vaya a Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo 23, verso 19. Dice así, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otra versión dice, las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. O sea, las primicias quiere decir los primeros mejores frutos. Eso es primicia. Entonces, número 1, el primogénito es de Dios. Y si era puro, tenía que ser sacrificado. Y si era impuro, tenía que ser redimido. Y lo segundo es que las primicias o los primeros de los mejores frutos tienen que ser presentados al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Los primeros frutos y los mejores de los primeros frutos tienen que ser consagrados al Señor. Por eso, no sé si el domingo pasado o antes pasado, vino la Verito acá y en su casa ella tiene un árbol de damascos. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella trajo de los primeros frutos de los damascos y de los mejores de los primeros damascos y los presentó al Señor. Luego me los comí yo, pero ella se los presentó al Señor. Amén. Entonces, los primeros frutos se tienen que presentar al Señor. Entonces, Dios es muy concreto. Dice, las primicias de tus primeros frutos, o sea, lo mejor. ¿Y por qué Dios dice lo mejor? Porque ponga atención, Dios nunca será segundo. Él nunca será segundo. Él siempre debe ser el primero. Por eso que Él dice, ustedes me tienen que ofrecer, número 1, los primogénitos. Si es puro, tiene que ser sacrificado. Y si es impuro, tiene que ser redimido. Y me tienen que ofrecer los primeros frutos y los mejores de los primeros frutos. Porque Dios nunca va a ser segundo, Él siempre va a ser primero. ¿Amén? Siempre Él será primero. Vaya por favor a Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9.
Proverbios 3, verso 9. Este es un verso muy hermoso, verso 9 y 10. ¿Lo tiene? Amén. Proverbios 3, verso 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo voy a leer otra vez. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Con qué cosa? Con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire que es lindo el Señor, que es hermoso, que Él no dice, bueno, yo soy Dios, yo soy tu Señor, tú me tienes que presentar los primogénitos y me tienes que dar los primeros frutos porque soy Dios. Nosotros le importamos tanto al Señor que Él nunca va a dar un mandamiento sin que haya también con ese mandamiento una bendición. Ese es nuestro Dios, amén. Dios es bueno. Dice, si tú me honras, si tú me traes los primeros frutos, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces Dios, siempre que Él establece un mandamiento, establece el mandamiento a causa de la bendición que viene luego de seguir ese mandamiento. Entonces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, creemos sabérnosla toda, y que nosotros haciendo las cosas a nuestra manera nos van a funcionar las cosas. Pero Dios dice, a ver, momentito, mire, estos son mis leyes, estos son mis preceptos, estos son mis estatutos. Si usted los sigue, entonces le va a funcionar la cosa. Si usted no lo sigue, allá usted. Le puede ir bien o le puede ir mal, pero eso va a depender de usted. Ahora, si yo obedezco a Dios, entonces me va a ir bien sí o sí. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. Es así de simple, y es así cuando nosotros entendemos la sobrenaturalidad de Dios. Este mismo verso, en otra versión, dice lo siguiente, y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Se da cuenta que la honra está asociada a lo que es más importante para nosotros? El primer verso de la versión Reina Valera decía, honra a Jehová con tus bienes. Y esta versión dice, demuéstrale a Dios que Él es lo más importante para ti. Entonces, cuando nosotros honramos al Señor, le estamos diciendo, Señor, yo te pongo a ti primero. Y hoy día, al principio del diezmo, de las primicias, de las ofrendas, se está atacando en muchas iglesias. Pero nosotros tenemos que tener revelación y oído de por qué se está atacando. Ahora, cuando nosotros damos el diezmo y la ofrenda para el Señor, hay una bendición para nosotros, pero también es bendecida a la iglesia. Entonces yo leía las estadísticas y cerca de un 20% de la iglesia, no de esta iglesia, sino que de la iglesia en general, diezma. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el 100% de la iglesia diezmara? Porque ¿qué es lo que se hace con ese dinero? Por ejemplo, se pueden construir escuelas, se pueden comprar terrenos para más iglesias, se pueden enviar misioneros, se pueden vestir al desnudo, se puede alimentar al hambriento, se pueden hacer centros de rehabilitación, o sea, se puede hacer todo el trabajo del reino. Jesús dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, me ha ungido para liberar, me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahora, todo eso nosotros lo podemos hacer con una cosa que se llama dinero. Entonces Dios tenía su propio sistema de recaudación de fondos y se llama el diezmo, pero nosotros lo hemos reemplazado por otras cosas. Entonces es muy común hoy día que usted vea en las iglesias que se hacen rifas, que se hacen ventas de aquí, que los jóvenes de las iglesias tienen que ponerse a lavar autos para recaudar dinero, y esas son cosas buenas, pero Dios tiene su propio sistema. Entonces, yo no estoy predicando el día de hoy, y quiero que le quede bien claro, no estoy predicando este tema porque la iglesia necesite dinero. No lo estoy haciendo así. Tampoco es porque yo necesite dinero, no tomo dinero de la iglesia, sino que porque es un principio de Dios. Nosotros no necesitamos. Con los que ya están ofrendando y diezmando, nosotros ya tenemos todo cubierto. Todo cubierto. Tenemos cubierto el dividendo, tenemos cubierto un montón de cosas, los equipos, todo. Nos ha ido bien y nos sobra, nos queda. Pero el punto es el siguiente, que si yo no predico de estos temas, si yo no enseño a la iglesia de estos temas, la iglesia no va a ser bendecida, porque el diezmo y la ofrenda es el sistema de Dios
para bendecir a su pueblo. Entonces yo le ponía esos ejemplos. Usted vio que el hermano Richard contaba recién un milagro de que lo llamaron de otros lugares para su empresa, un proyecto de 2 años. Ángela también venía y contaba acerca de que los van a contratar de Santillana y que Dios le estaba proveyendo. Yo mismo le puedo decir que este año me van a subir el sueldo otra vez. Me lo subieron el año pasado y ahora me lo van a subir de nuevo. Y sabe, yo ni siquiera pedí aumento de sueldo. Yo trabajé bien, yo hice mis cosas bien. Y el otro día llegué el lunes a mi trabajo y fui a conversar con mi jefa. Y ella llegó un poco más tarde porque andaba en reunión de gerencia. Y llegó contenta. Y me dijo, andaba peleando tu aumento de sueldo. Ay, yo sí, le dije. Sí, me dijo, todavía no es seguro, sí, pero y si le aumentan va a ser a 2 personas del laboratorio y nada más. Y en el laboratorio trabajamos muchas personas. Hoy día, no sé, hay como 50 personas trabajando en el laboratorio. Y el año pasado me subieron a mí y a nadie más. Y ahora me van a subir a mí y a otra persona más. Entonces, ¿qué veo yo a través de eso? Yo veo la mano de Dios. Yo veo que Dios está obrando en forma sobrenatural, porque no dependo de mí ni de mis propias fuerzas, sino que dependo del Señor. Y el Señor, así como en un día me puede subir el sueldo, al otro día quizás me puede dar un mucho mejor trabajo. Entonces, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos y le creemos a Dios, porque ese es el punto, cuando usted le hace, usted le está creyendo a Dios, confiando en que Él le va a proveer, aunque usted le esté dedicando esa primera porción de dinero al Señor, y usted dice, no, pero es que lo voy a perder, no, pero es que 10%, no, pero es que es mucho. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. O sea, yo puedo dar esos testimonios porque yo lo he hecho. Yo puedo dar el testimonio de que Dios me regaló un auto. No lo estoy pagando ni nada, Él me lo regaló. Muchas personas dicen, no, Dios me regaló un autito, pero lo están pagando ellos. Yo puedo decir, Dios me regaló un autito y me lo regaló, no estoy pagando yo. Y es el más nuevo que el de todos ustedes. Baja. Pero el punto es que cuando nosotros le creemos al Señor, Él tiene que responder. Amén. Él tiene que responder. Entonces es el enemigo quien quiere que nosotros no demos al Señor, porque Él sabe de que si nosotros cerramos nuestra mano para dar, también la tenemos cerrada para poder recibir. Pero que cuando nosotros damos al Señor, también tenemos la mano abierta para recibir de Él. Amén. Entonces la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y yo te voy a dar de todo. Yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. Y nosotros podemos descansar en el Señor. Amén. Entonces los primeros frutos constituyen nuestro diezmo. La primera parte de nuestras ganancias es para el Señor. Y con esto somos bendecidos porque ponemos a Dios primero. Entonces no se trata solamente de que nosotros damos el 10% y ser cuadrado con eso, sino que nosotros decimos, Señor, como tú estás en primer lugar, yo te diezmo. Como tú estás en primer lugar de mi vida, entonces yo, Señor, te quiero honrar. Y a través de ese acto de fe, Dios bendice a su pueblo. Amén, porque ponemos a Dios primero. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos para nosotros lo que es de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros deliberadamente tomamos para nosotros lo que es de Dios? Vaya por favor al libro de Josué, capítulo 6. Y este es un ejemplo muy claro de lo que pasó. Josué capítulo 6. Anote ahí Josué capítulo 6 y capítulo 7. Léalo en su casa porque si no se nos va a alargar mucho. Pero le voy a hablar acerca de lo siguiente, de lo que pasa cuando nosotros tomamos lo que pertenece al Señor. En el libro de Josué, los capítulos 6 y 7 hablan acerca de la toma de Jericó. ¿Ha leído usted eso? Si no lo ha leído, léalo en su casa y lea los 2 capítulos y usted va a ver. Ahora, en esta porción de la escritura algo sucede. Dios le dice a Josué, Josué, vas a tomar Jericó. Y Jericó era la primera ciudad que ellos iban a tomar. Pongan mucha atención en eso porque se vuelve a repetir el principio de que lo primero es de Dios. Dios le dice a Josué, van a tomar Jericó
pero todo el oro y toda la plata y todo el hierro, todos los utensilios de hierro de Jericó son míos. Todos es mío. Me lo van a presentar a mí como ofrenda. Le dice, eso va a ser como un anatema. Anatema tiene dos significados. El primer significado es que se aparta como una ofrenda y el segundo significado es maldito. Quiero que esto lo tenga en su mente. Entonces Dios le dice a Josué, ustedes todo el oro y toda la plata de Jericó son míos. Es anatema, tiene que ser consagrado para mí. Y si alguien lo toma, será anatema. Si alguien lo toma, será maldito. Dios le está advirtiendo a Josué. Le dice absolutamente todo el oro y la plata son para mí. Ahora, ¿por qué todo el oro y la plata de la primera ciudad de Jericó tenían que ser para Dios? Simple, porque era la primera ciudad que iban a tomar. Era la primera ciudad que ellos iban a tomar. Por lo tanto, todo el tesoro que ellos sacaran de la primera ciudad que Dios les iba a dar, tenía que ser para Dios. Ahora, Dios le dijo, si alguien toma del anatema, si alguien toma de esa ofrenda, va a quedar maldecido. ¿Y sabe lo que pasó? Acán, pastelito tomó. Fue, dice la Biblia, y tomó un lingote de oro, tomó una alfombra babilónica o un manto babilónico y tomó unas monedas de plata y se lo llevó. ¿Sabe lo que ocurrió después? Él se lo llevó y se quedó calladito. La segunda ciudad que tenían que tomar era una ciudad mucho más pequeña que se llamaba Jai. Se llamaba Jai y era muy pequeña. Y cuando fueron los espías a reconocer esa ciudad, le dijeron a Josué, Josué, envía 2,000, 3,000 personas, guerreros, nada más porque la ciudad es pequeña y no va a pasar nada y lo vamos a tomar el tiro. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que mandaron a esas personas y fueron derrotados delante de Jai. Y luego Josué viene y se pone delante del Señor y le dice, Señor, y rasgó su vestidura, hizo un medio escándalo. Y dijo, Señor, nos has abandonado, ¿por qué? La primera ciudad sí, y ahora venimos a esta mucho más pequeña, Señor, con menos gente, porque pensamos que tú nos ibas a dar esta ciudad, y resulta que fueron derrotados. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Momentito, Josué. Uno del campamento tomó del anatema. No van a poder hacer frente a sus enemigos por esta razón. Entonces, cuando nosotros tomamos lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios, luego no tenemos derecho legal para venir a presentarle al Señor nuestra demanda. Muchas veces hay problemas financieros graves y grandes y queremos solucionarlo a nuestra manera. Pero el Señor dice, si tú no me das primero lo que es mío, porque los primogénitos son míos y los primeros frutos, las primicias, son mías, tú no podrás hacer frente a tus enemigos. No vas a poder hacer frente. Miren lo que dice Josué capítulo 6, versículo 13. Dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios es muy tajante. Y para que usted me crea, porque habían algunos con cara de incrédulo, Josué 6, versículo 17. Dice, y será la ciudad, está hablando de Jericó, y será la ciudad anatema a Jehová, o sea, consagrada a él, como una ofrenda, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema, o sea maldito, el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, ¿por qué razón era tan importante que la primera ciudad, todo el tesoro de la primera ciudad fuese para el Señor? Porque era la primera ciudad. O sea, Dios le está diciendo a los hijos de Israel, denme la primera ciudad y luego ustedes se pueden quedar con todas las demás. ¿Había que tener fe para eso? Claro que había que tener fe. ¿Cómo iban a saber que ellos que había una segunda ciudad o que Dios le iba a dar una tercera?
Dios no le dijo, tómense 10 ciudades y luego me dan una porque solamente quiero la 10ª parte. No, Dios dijo, denme la primera y pueden quedarse con todo lo demás. ¿Me sigue? Ese es el principio. Ese es el principio. Era la primera ciudad. Entonces Acán tomó de lo consagrado y fue maldecido. Entonces eso es el diezmo. Al recibirlo está bendecido, se le pone aparte y está consagrado a la casa de Dios. Y si lo tomamos, está maldecido. Ahora, esto no es algo que yo estoy inventando. Esto es algo que usted lo está viendo en la palabra del Señor. Amén. Entonces, usted tiene que tomar la 10ª parte o lo primer fruto o lo primero de su ganancia es para el Señor y eso bendice todo el resto. Entonces, cuando usted toma conciencia de eso y toma conciencia de que Dios es su proveedor, entonces usted lo hace sin ningún problema. O sea, al principio cuesta. O sea, a mí al principio me costó, pero un montón. Pero luego yo entendí que ese era el método de Dios para bendecirme, porque yo a mi fe no solamente la declaraba con mi boca, Dios es mi proveedor, sino que yo la estaba poniendo en acción con mi ofrenda para Él, con mis primeros frutos para Él. Amén. Están todos súper calladitos hoy día. Entonces el Señor no les dijo, cuando tomen 10 ciudades, denme una. Dijo, denme la primera y se quedan con todas las demás. Entonces la parte del Señor se consagra al Señor y Él bendice todo el resto. Amén. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Caín y Abel. Vaya a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5. Esto es 2500 años antes de la ley. Muchos dicen que el diezmo comenzó con la ley, pero el diezmo es antes de la ley. Es antes de la ley. Recuerda también cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dice la Biblia. ¿Se acuerda? ¿Leído esa porción? Y eso es antes, muchísimo antes de la ley. Bueno, esto que vamos a leer ahora es 2500 años antes de la ley. Génesis 4, versículos 3 y 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto ha sido objeto de debate por muchos teólogos durante mucho tiempo, y la respuesta es muy sencilla. ¿Sabe por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel y con desagrado la ofrenda de Caín? Y esto es muy importante, porque usted puede presentar una ofrenda al Señor, no se me distraigan con los niños. Usted puede presentar una ofrenda al Señor y Dios la puede mirar con agrado o con desagrado. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la ofrenda de Caín? Está aquí mismo. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto quiere decir que Caín se puso a sacar cuentas, a ver si le alcanzaba, o sea, andando el tiempo. Después que pasó el tiempo, cuando él ya vio todas sus cosechas, cuando él ya vio que todo eso le alcanzaba a él, cuando él vio que ya tenía lo suficiente, dijo, le voy a llevar una ofrenda al Señor. Exacto. Lo que le sobraba. Andando el tiempo, él le trajo una ofrenda. Pero ¿qué hizo Abel? Dice, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos, trajo una ofrenda al Señor. ¿Cuál era la diferencia? Caín trajo una ofrenda de lo que le sobró, pero Abel trajo lo primogénito, lo primero y lo mejor al Señor. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Se da cuenta que es un principio? Es un principio. Ahora, de la misma manera, el diezmo debe de estar en primer lugar. Vaya, por favor, a Levítico, capítulo 27, verso 30. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles,
de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Otra versión dice, la 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales, me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. O sea, Dios es muy claro y muy específico y dice, no se los está pidiendo. Quiero que me siga en esto y que tenga revelación en esto. Dios no les está pidiendo, no le está diciendo, pero ustedes por favor si quieren o si están agradecidos. No, Él es muy estricto y muy claro. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en la otra versión dice, me pertenece a mí. El Señor está diciendo, eso, el diezmo, me pertenece. Entonces, según lo que hemos visto, el primogénito le pertenece a Dios. Los primeros frutos le pertenecen a Dios. Y el diezmo le pertenece a Dios. Pero el secreto es este, debe estar primero, porque si no, no es diezmo ni primicia. Si eso no está primero, dejó de ser diezmo. Porque el principio es que de Dios lo primero tiene que ser lo primero. Lo primero tiene que ser para Él. Entonces, por ejemplo, si yo gano 100,000 pesos, póngale usted, hijo, vaya a sentarse allá, papito. Si yo gano 100,000 pesos, ¿y cuánto es el diezmo de 100,000? 10,000, ¿verdad? Y si yo pongo acá 10,000 hasta los 100, tengo 10 billetes, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el diezmo? El diezmo de 100,000 son 10, ¿qué? ¿10 pesos? 10,000. No, pues 10 el 1% o el 0,1 por ahí. Entonces, yo tengo 10 billetes de 10,000 que hacen un total de 100,000. El diezmo es 10,000. Ahora dijimos que para el Señor es lo primero. ¿Cuál de todos los billetes es el primero? ¿El que está acá o el que está acá? ¿Cuál es el primero? No. El primero es el primero que se usa. Ese es el primero. El principio es el siguiente. No importa, lo que quiero decir es que primero yo tengo que separar la parte de Dios y eso es lo primero. O sea, el primero es el primero que se va. El primero es el primero que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo? Cuando yo recibo mi sueldo y lo primero que hago es diezmar. Hago la transferencia, recibo mi sueldo ahí en mi escritorio, en la oficina. Hago la transferencia y digo, Señor, esto es para ti, esto es tuyo. Gracias, Señor, recibo tu bendición. Amén. Y hago la transferencia. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, de que si hay una urgencia y mi esposa necesita comprar algo en el supermercado y gasta la plata, yo no le voy a decir, mi amor, hemos quedado maldecidos. No es así, porque Dios no es legalista. Dios no es legalista. El principio es que eso debe estar primero en nuestro corazón. Es decir, yo voy a decir, Señor, te voy a dar a ti primero. En mi corazón tú estás primero. Porque hay gente que se sienta, hace los gastos, ve primero si le va a alcanzar y ahí saca el diezmo. Eso no es diezmo. Porque diezmo es dar a Dios primero. Entonces, yo creo que una persona puede dar el 10% sin que sea diezmo. Porque diezmar es de darle a Dios primero. Y ese es el principio más importante. Amén. Ahora, lo otro importante es, ¿usted prefiere ir por la vida con el 100%, pero todo maldecido, o con el 90%, pero todo bendecido? Es simple, es sencillo. Yo prefiero ir con el 90%, pero todo bendecido, con la promesa de que Dios me va a dar, de que Él me va a bendecir y que Él me va a suplir, que tomar el 100%, pero todo maldecido. Ahora, esto es simple. Dios dijo algo. El 10% o el diezmo me pertenece. Él dijo, mío es.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando muchas veces no diezmamos, ¿qué pasa? Siempre pasa algo que el 10% me lo va a llevar igual. Pasa un accidente, pasa una urgencia que no teníamos previsto, y el 10% que nosotros pensamos que lo íbamos a retener, lo terminamos perdiendo igual. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y conducirnos según lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, la primera parte es la parte redentora, o sea, la que tiene la bendición. La primera parte que yo le doy al Señor es la parte que yo aparto para Él, y esa parte tiene la bendición. Amén. O sea, yo consagro esa parte para el Señor, yo lo traigo para su casa o hago la transferencia electrónica a la cuenta de la iglesia, como usted quiera hacerlo. Usted dice, Señor, esto es para ti. Y esa parte redime al resto. Esa parte compra al resto. Esa parte se ofrece en lugar del resto. ¿Se acuerda que los primogénitos son de Dios? Pero que el de los animales puros tenía que ser sacrificado y el otro tenía que ser redimido. Bueno, entonces con esta parte, con este diezmo que yo pongo delante del Señor, yo redimo todo el resto. Entonces yo aseguro la bendición de Dios. Entonces yo me puedo parar delante del Señor cuando tengo una necesidad y decirle, Señor, ¿cómo es posible? Me está yendo mal, mis finanzas se están destruyendo, pero yo te estoy diezmando, pero yo te estoy ofrendando, Señor. Entonces Dios viene y dice, tienes toda la razón, tú tienes que ser bendecido, tú tienes que ser prosperado, porque yo estoy cumpliendo con lo que Él me dice. Entonces yo puedo ir con la palabra y decirle, Señor, tu palabra dice que si yo te honro con mis bienes, que si yo te presento mis ofrendas, tú me vas a bendecir, tú me vas a hacer caminar en la sobreabundancia. Señor, tu palabra dice que si yo te presento el diezmo, tú vas a reprender al devorador por mi bien. Y entonces yo me paro delante del Señor y yo pongo una demanda al diablo porque me está robando, y la Biblia dice que cuando uno es sorprendido robando, se le debe devolver 7 veces. Ahora el número 7 en la Biblia representa la perfección. Entonces si el diablo le está robando, si a usted le está yendo mal, usted no puede ir delante del Señor y decirle, pero Señor, mira, me está yendo mal, pero usted no está cumpliendo con Él. Al momento que usted cumple con Él, entonces no hay ningún derecho legal. Mire, Dios es justo sobre todas las cosas. Él es justo y Él se mueve y Él obra a través de leyes, a través de preceptos. Entonces cuando nosotros cumplimos las leyes de Él, nosotros vamos con una demanda delante de Él y le decimos, Señor, me está faltando en esta área, Señor, no tengo suficiente para mis hijos, Señor, no me está alcanzando para el mes. Entonces Dios dice, bueno, vamos a llevar esto a juicio, y lo lleva al juicio. Y entonces el diablo comienza a presentar las pruebas en contra suya, y Satanás comienza a decir, sí, pero mira, este nunca ha ofrendado, este nunca ha diezmado, este pa. Y el juez, que es el Señor, dice, le voy a tener que conceder la demanda. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cumplimos con la ley de Dios? Podemos venir tranquilamente delante de nuestro Padre y decirle, Señor, yo he cumplido contigo, yo te he dado lo que es tuyo, por lo tanto esta demanda tiene que salir a mi favor. Y así es como Dios comienza a abrir camino y comienza a abrir brecha donde no la hay. Pero nosotros tenemos que partir obrando con fe. Entonces, la primera parte es la redentora, la que tiene la bendición. Entonces yo le digo hoy día, entonces no le dé la primera parte a Chilectra, no le dé la primera parte al banco con la hipoteca, no le dé la primera parte al supermercado, porque ni Chilectra ni el supermercado tienen el poder de bendecir sus finanzas, pero Dios sí. Entonces cuando yo le doy lo primero a Dios, Él me pone a mí primero. Pero cuando yo no le pongo a Él primero, y en materia de dinero estamos complicados. Cuando yo no le pongo al Señor primero y lo pongo para el último, entonces yo, ¿con qué cara puedo venir delante del Señor? ¿Se da cuenta? Entonces el problema es el siguiente, que le tememos más al banco, le tenemos más a la compañía de electricidad que a Dios. Lo respetamos más que a Dios. Y fíjese que el Señor nunca dijo, Él no tiene problema con que el 25 o el 30% nosotros estemos pagando el dividendo. Él no tiene ningún problema. Si Él dijo, dame el 10 y tú quédate con todo el resto.
Él no tiene problema con que nosotros gastemos más en otras cosas. Él solamente pide el 10. Pero nosotros cumplimos con el 10, nos quedamos con el 90 y Dios nos bendice. Amén. Entonces, Dios nos bendice. Ahora fíjese, otro principio más. Dios le pidió a Abraham su primogénito. Dios le pidió a Abraham el primer hijo. Abraham no tenía más hijos y Dios se lo pidió. Ahora Abraham se lo dio, pero Dios no se lo quitó. No le dijo, muy bien, me diste tu primer hijo y se lo llevó. No se lo quitó. Pero Abraham tenía que tener fe que después de su hijo Isaac iba a venir otra generación. Ahora la Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y tuvo a su hijo Isaac de manera milagrosa cuando él tenía casi 100 años. Y Dios lo bendijo. Pero Dios le dijo, Abraham, dame tu primogénito, dame el primero. No le dijo, cuando tengas 10 me das uno. Le dijo, dame el primero y confía en mí para lo que viene. Entonces, si una persona me dice a mí que Dios está primero en su vida, ¿sabe lo que le pediría? El registro de cheques. O le pediría la cartera electrónica. Y ahí yo podría ver si verdaderamente Dios está en primer lugar para esa persona. Porque eso revela nuestro corazón. Donde está tu tesoro, dijo Jesús, allí estará también tu corazón. Entonces yo podría ver cuánto de mi corazón está en mi casa. Cuánto de mi corazón está en mis hijos. Cuánto de mi corazón está en mi propia persona, en el yo y en el ego. Y cuánto de mi corazón está en el Señor. Busque por favor el libro de Malaquías. Malaquías es un libro muy cortito que está antes de Mateo. Entonces le sale más fácil buscar Mateo y luego retroceder un poquito hasta Malaquías. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Verso 6. Mi Biblia dice aquí arriba el pago de los diezmos. Malaquías 3, 6. ¿Lo tiene? Amén. Dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Cambia el Señor? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque eres misericordioso. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mira el verso 9, qué delicado. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo bueno de ser un diezmador es que el Señor dice, yo voy a reprender. Ni siquiera dice, tú lo vas a tener que hacer. Dice, yo voy a reprender por ti al devorador. Yo lo voy a reprender. O sea, yo voy a defender tus finanzas y tu dinero. Dice, probadme ahora en esto. En el único lugar en que se dice que podemos probar a Dios es en esto. Es en el diezmo, es en la ofrenda.
El Señor dice, y probadme ahora en esto, si no, yo voy a derramar mis bendiciones sobre ti, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso es la sobreabundancia. Sobreabundancia quiere decir tanta abundancia que va a sobrar. Eso significa sobreabundancia. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros tengamos sobreabundancia? Para poder compartir con el que tiene necesidad. Si Dios a usted le va a dar para que usted también dé. Ahora, hay algo muy curioso. Y es lo siguiente. Toda la gente que habla en contra del diezmo, nunca ha diezmado y no diezma. Los que hablan en contra del diezmo son los que nunca han diezmado y nunca van a diezmar. O a lo mejor se arrepienten y diezman. Pero, ¿sabe? Y los que hablan a favor del diezmo somos todos los que sí hemos diezmado. Entonces, cuando venga usted una persona y a decirle, no, que el diezmo, que no, que los pastores son unos sinvergüenzas, no, que lo único que quieren es quedarse con su dinero, usted vaya y pregúntele a los que sí diezman. ¿Sabe lo que va a pasar? Los que no diezman le van a decir, me falta esto, no estoy bendecido, tengo. Pero pregúntele usted a los que diezman. Estoy bendecido, tengo sobreabundancia, Dios me ha provisto. Y usted va a notar que ¿sabe cuál es la diferencia? El corazón de la persona. El corazón de la persona ha hecho la total diferencia. Entonces usted no le crea a los que critican, porque esos son los que justamente no dan. Y usted le puede decir, bueno, tú no das, ¿qué hablas tanto? Pero pregúntele al que sí lo da. Y él le va a decir, no, yo estoy bendecido. No, si el Señor me ha provisto, he pasado momentos, a lo mejor crisis, problemas, enfermedades, pero de todas ellas me ha sacado el Señor. Entonces la palabra dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero para yo poder ser justo, tengo que caminar en una cosa, en justicia. ¿En justicia con qué? Con las leyes de Dios. Entonces hay muchas, miles de promesas para los justos, pero para los injustos no hay promesa. Ahora, usted es un hijo de Dios, pero usted también tiene que ahora comenzar a caminar en la justicia de Dios. Y entonces usted va a caminar sobreabundante y bendecido. Vamos a ir a la última cita, que está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Qué día? Nosotros tenemos que presentar al Señor el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Le voy a leer otra versión. Dice, ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que le dije a las iglesias de la región de Galacia, es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. Entonces la primera versión dice, según haya prosperado. Esta versión dice, según lo que haya ganado. Otra versión dice, en proporción directa a la cantidad que gane. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de 1%. Dice, en proporción directa, o sea, de acuerdo a lo que ha ganado. Él no dice, quiero que cada domingo, cada uno de ustedes lleve 10,000 pesos. Él no dice, quiero que cada domingo, cada uno de ustedes lleve 100,000 pesos. ¿Sabe por qué? Porque eso no es justo. Eso no es justo. Por eso dice, según cada uno de ustedes haya prosperado, según el Señor le haya bendecido, según lo que haya ganado en proporción directa a eso, usted dé. Entonces, el 10% es justo para aquel que gana 100,000,
como para aquel que gana 1 millón, como para aquel que gana 2 millones, porque es el 10% de lo que recibió. ¿Se da cuenta? Ahora, el 10%, eso es algo que Dios instituyó. Desde antes le mostré un montón de versículos. Entonces, si usted se pone bravo conmigo o si se enoja conmigo, no se enoje conmigo porque yo no tengo la culpa. Enójese con el Señor. Él fue el que puso un número y Él fue quien dijo el 10% o el diezmo, etcétera, etcétera. Pero mi responsabilidad como pastor, como su guía espiritual, es decirle, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la palabra, yo se lo pongo delante de usted, usted va a honrar a Dios o no lo va a honrar, usted es el que toma la decisión. Pero como yo le digo, cuando usted pone a Dios primero, entonces usted es primero en la lista de Dios. Amén. Ahora, quiero que vaya al último versículo. En Éxodo capítulo 13, otra vez capítulo 13. Y vamos a concluir. Éxodo 13. Verso 14 y 15. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, o sea, por esta razón, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando sus hijos le pregunten el día de mañana, cuando venga Daniel o Paula y me pregunten y me digan, papá, ¿por qué tú diezmas? Papá, ¿por qué tú das tanto dinero y diezmas eso al Señor? ¿Sabe lo que yo le voy a decir? Le voy a decir, hijo, yo a pesar de que siempre estuve en la iglesia, no todo el tiempo de mi vida yo conocí al Señor de verdad. Pero el Señor un día me rescató y el Señor un día me liberó. Y por eso, con alegría y con gozo, yo le presento mis primeros frutos y mi diezmo al Señor. Porque sabe, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Y yo le voy a decir, hijo, un día yo no tenía casa, ni tenía esposa, ni tenía hijos, ni tenía auto, ni tenía toda la abundancia que tú ves hoy día. Pero el Señor me liberó. Y por eso yo con gozo y con alegría traigo delante de Él lo que es de Él. Y a través de eso, Él me bendice. A través de eso, Él me hace andar en sobreabundancia. A través de eso, mis generaciones, yo le voy a heredar a Él. Le voy a heredar casa, le voy a heredar auto. Él va a partir en un nivel mucho más alto que yo. Pero porque yo fui con el Señor, fiel con Él. Dígame. ¿Por qué? Mira, cuando tú vas, por ejemplo, a Hebreos, no tengo la cita acá, pero la voy a buscar en la casa. Dice el libro de Hebreos que déjame acordarme bien. Dice que acá recibe los diezmos, o sea, está hablando en presente. Fíjate, el libro de Hebreos es un libro del Nuevo Testamento. Y dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero en los cielos los recibe uno que se da testimonio de que vive. O sea, yo presento mis diezmos al Señor, ¿y quién los recibe acá? Los recibe el pastor y los bendice. Los reciben hombres mortales, pero el que los recibe es Cristo mismo, los diezmos. Entonces, y eso está en Hebreos, y está hablando en presente. Dice, y aquí lo reciben los diezmos, no dice recibían los diezmos. Y eso es Nuevo Testamento. Recibían los diezmos. Ahora, hay gente también que ataca el diezmo
Y también se habla, por ejemplo, de cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice, ustedes diezman la ruda y la menta, pero se olvidan de la justicia y el amor de Dios. Y Jesús les dice, esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Entiendes? Entonces Jesús le está diciendo, ustedes tienen que seguir la justicia y el amor de Dios sin dejar de hacer lo otro que ustedes hacían, que era diezmar. Ahora, las personas que también hablan en contra del diezmo tienen su fundamento en lo siguiente, que es cierto, la mayoría de los versículos están en el libro de la ley, ¿ya? Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero te tienes que ir entonces también a Abraham, que Abraham es anterior a la ley, muchos años anterior a la ley. Moisés fue quien instauró la ley, pero Abraham es muchísimos años antes de la ley. A Abraham nadie le dijo que diezmara, pero Abraham, él presentó los diezmos, dice la palabra, a Melquisedec, rey de Salem. Y en Hebreos también habla la palabra que Melquisedec es una figura de Cristo. Porque dice, sin genealogía, sin año de vida, sin padre ni madre era este Melquisedec, pero considérenlo cuán grande era que recibió los diezmos del patriarca Abraham. Ahora la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. También la palabra del Señor nos enseña que Abraham es el padre de todos los creyentes en cuanto a la fe. Ahora, si Abraham, que es anterior a la ley, diezmó, nosotros también. Cuando ves, por ejemplo, que Caín y Abel, dice, Abel presentó de los primeros frutos lo más gordo y lo mejor para el Señor. Y él es 2500 años antes de la ley. Entonces tú ves que el diezmo es no tan solamente la ley, sino que es anterior a la ley y también es posterior a la ley, porque no tiene que ver con que solamente, tiene que ver con el corazón de la persona. O sea, si Dios está primero en mi vida, entonces yo le voy a dar a Él primero y yo le voy a dar a Él lo mejor. ¿Amén? No sé si quedó bien resuelta la... ¿Sí? Muy bien. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. No sé si alguien más tiene duda. Ahora esto da para largo, ¿eh? Yo también voy a enseñar más adelante y vamos a profundizar en esto. Pero hoy día quería hablarle acerca de la primicia y del diezmo para el Señor. Ahora, la Escritura dice, probadme ahora en esto. Pruébenme. Y van a ver si los voy a bendecir o no. Entonces, quiero que cierre sus ojos y le diga al Espíritu Santo, ¿qué quiere decirme con esta palabra? ¿Qué quieres hablarme con esta palabra? Dígale al Señor, Espíritu Santo, ¿tú qué quieres decirme con esta palabra? ¿Qué quieres enseñarme a través de esta palabra? Dígale, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. ¿Sabe? Dios no necesita su dinero. Dios necesita su corazón y Él quiere su corazón. Pero Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Sabe? Los grandes hombres de Dios de la actualidad, algunos son muy criticados porque viven en abundancia. Lo que usted no sabe es cuánto ellos dan. Hay un hombre que me impresiona mucho, se llama Rick Warren. Él es un pastor bautista de Estados Unidos. Y él cuenta en su libro que el Señor le dio una gracia para escribir libros. Y que Dios le ha bendecido tanto a través de la venta de sus libros, que Él le devolvió a la iglesia todo el salario que la iglesia le había pagado a Él en toda su vida. Se lo devolvió. Es tanto lo que Dios le ha bendecido y tanto lo desligado que es de dinero Él,
que él dice, yo ahora ni siquiera diezmo. Yo vivo con el 10% y le doy al Señor el 90%. Pero él comenzó diezmando. Yo quiero que el Señor nos dé tanta abundancia a cada uno de nosotros. Que podamos vivir con poco y lo demás darlo. Y no solamente darlo al Señor, darlo al que tiene necesidad, darlo al que no tiene nada. La palabra dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Y Dios no es deudor de nadie. Si usted en este día quiere decirle, Señor, yo recibo esta palabra, pero necesito que tú me hables, dígale al Señor. Si usted no quiere recibir esta palabra, es asunto suyo. Pero si el Espíritu Santo le ha hablado en este día, dígale, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, Padre, quiero hacer tu voluntad. Padre mío, yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia es una iglesia con un corazón que te pone a ti primero. Señor, te ponemos a ti primero. Señor, y nuestro dinero, lo que hacemos con nuestro dinero es un reflejo de cuánto te amamos, Señor, y de cuánto tú nos importas. Señor, tú no has venido para condenar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie. Señor, tú has venido para hablarnos tu palabra, Señor, y para obrar en nuestro corazón de acuerdo a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra trae fruto, Señor, y comienzan a producirse milagros financieros, Señor, en la vida de las personas. Señor, nuevos trabajos, Padre, nuevos y mejores trabajos. Señor, con el doble de la paga que hoy reciben, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Señor, no para llenarnos nosotros mismos los bolsillos de dinero, sino que para compartir, Señor, con el que tiene necesidad, para dar en la obra del Señor, para dar a las misiones, Señor, para dar en los hogares de rehabilitación de alcohólicos, para dar en los hogares de rehabilitación de drogadictos, Señor, para sembrar en los misioneros en el África, en el Medio Oriente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que esta sea una iglesia con un corazón que siempre está dispuesto a dar y a dar y a dar y a entregar y a entregar y a entregar. Señor, extendemos a ti nuestra mano para dar, Señor, y con ella también la extendemos para recibir. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú gobiernas. Señor, a través del diezmo y la ofrenda manifiesta tu gloria y tu poder, Señor. Tu palabra declara, Dios amado, que podemos probarte en esto, Señor, que tú abrirías la ventana de los cielos y derramarías sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre, declaramos esta palabra en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, rompimiento en las finanzas, Señor. Padre, yo declaro que todos aquellos que tienen un corazón abierto para darte a ti van a comenzar a recibir de la sobreabundancia. Tú eres un Dios rico y poderoso, Señor. Tú eres un Dios dueño del oro y de la plata. Tú eres el Dios dueño de los recursos. Tú eres el Dios dueño de las ideas millonarias, Señor. Padre, aquellos, Señor, que están con un salario bajo, comiencen a recibir ideas de progreso, ideas de emprendimiento en el nombre de Jesús. Padre, ideas de nuevos negocios, Padre, ideas millonarias en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, para la extensión del reino, para la extensión del reino, Señor, para la extensión del reino, para la proclamación de tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús,
Lo declaramos en ese día. Lo declaramos en ese día. Tú eres el Dios de la sobreabundancia. Tú eres un Dios de pacto. Tú eres un Dios de leyes. Tú eres un Dios de estatutos. Tú eres un Dios de decretos, Señor. Y tú no cambias. Dice tu palabra que tú no cambias. Tú no cambias. Padre, yo declaro en este día que todos aquellos que están diezmando y ofrendando, Señor, suben a un nuevo nivel. Suben a un nuevo nivel de finanza en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que este año 2015 va a ser el año de la sobreabundancia para cada uno de los que estamos en este lugar. Año de la sobreabundancia, año de la sobreabundancia, año de la sobreabundancia, el año del bien de Jehová, el año de la prosperidad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo declaramos. Padre, y disponemos nuestro corazón, Señor, para el próximo domingo, primer domingo del año, Señor, traer una primicia y traer los mejores frutos para ti. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.